10:26, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Con nosotros está Facundo Manes. Facundo Manes es neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET y rector de la Universidad Favaloro. Graduado en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y de Master in Sciences en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Creó INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Como dato de color, operó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del libro, Usar el cerebro. Gracias por haber venido, Facundo. Nos va a venir bien, aparte. Gracias a ustedes. Nos va a venir bien. Vamos a aclarar una cosa, Sebastián De Caro está muy cebado con esta nota. Ya te hizo 60 preguntas, ¿no, Facundo, antes de arrancar? Sí, en realidad traté de compartir una idea, porque es una persona que sabe y uno es apenas un gil que goza una idea. Claramente, pero digo, claro. Pero estaba bueno, viste, siempre te sentís bien tratando de intercambiar un pensamiento. Sí, y la idea es que la nota nos interese a todos, porque me parece que nos interesa, no sé, Facundo, hay como una suerte de... Decirlo como moda es llevarlo a un plano demasiado abajo, pero nos interesa mucho el cerebro, me parece, ¿no? Y nos estamos dando cuenta más en el último tiempo. Bueno, primero, gracias por la invitación, me siento favor. muy cómodo. Segundo, una pequeña aclaración, yo dirigí el equipo que operó la presidenta, pero la operaron los cirujanos, el doctor Fuster y el doctor Klein, bueno, todo el equipo, y por suerte salió todo muy bien. Yo fui el que dirigió el proceso médico. Bueno, ¿por qué planteas esto como una moda? Te voy a contar un poco que no es un fenómeno local, es más, la Argentina está un poquito recién viviendo esta moda, pero en el mundo, si uno viaja y compra un diario en Europa, va a salir siempre una nota de neurociencias en la semana. Si compra el Corriere de la Sera, Le Figaro o El País, o si va a Estados Unidos y compra el New York Times, siempre en la semana hay una nota del cerebro. O sea, en el mundo hay una genera una gran atracción los descubrimientos de la ciencia, y Argentina ha llegado en las últimas décadas. Yo cuando volví al país en el 2001, había excelentes neurólogos acá, excelentes psiquiatras, excelentes psicólogos, pero no había laboratorios que estudiaran el cerebro humano desde el punto de vista científico. Había gente en el CONICET que estudiaba ratas o caracoles, pero no había gente en un laboratorio trabajando juntos, matemáticos, físicos, neurólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, estudiando con el método científico riguroso de las ciencias duras el cerebro humano. Y eso fue un poco lo que hicimos, y una de las misiones de la Fundación INECO y de Favaloro fue no solo investigar, competir en el mundo, poner a la Argentina en el mundo desde el punto de vista de ciencias, sino también comunicar a la sociedad. Estábamos muy interesados en que la sociedad argentina conozca los avances del cerebro, y bueno, creo que se ha logrado. Hay ahora una gran necesidad de saber. Un poco el libro fue producto de eso. Cuando daba una conferencia me decían, che, Facundo, ¿dónde puedo leer del tema? Y la verdad que eran libros traducidos de Estados Unidos, no había libros en español. Entonces, bueno, la idea es tener un libro condensando los avances de las neurociencias. Es que además son preguntas que en esencia son simples. ¿Cómo hago para dejar de pensar a la noche? ¿Cómo hago para calmar la ansiedad? Pero son obviamente investigaciones profundas para preguntas muy sencillas. Bueno, hablando de preguntas, buen tema para empezar, porque las preguntas que hace la neurociencia, ¿qué es la neurociencia? Las neurociencias son, o es la rama de la ciencia que estudia con el método científico el cerebro humano, con los beneficios y los límites. Después, si quieren, podemos hablar que los límites, si el ser humano va a ser capaz de comprender su propio cerebro, podemos hablar de los límites. Una cosa que también es mi rol, es poner límites a las modas, porque la moda después cualquiera usa las neurociencias para explicar todo, que ascendió Boca, que entonces hay que poner límites también. Sí, eso es muy normal ahora con todo. Con todo, entonces, ¿no? Filosofía aplicada a todo. Exactamente, pero cuando decís preguntas, a mí me quedó esa palabra. Las preguntas que hacen las neurociencias, que es la rama de la ciencia en forma multidisciplinaria, porque en mi laboratorio, por ejemplo, no hay solamente neurólogos y psiquiatras, hay matemáticos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay economistas, porque el cerebro humano se tiene que entender desde la multidisciplina. Entonces, la neurociencia, la rama de la ciencia que estudia el cerebro en forma multidisciplinaria, no reduccionista, responde las mismas preguntas que la civilización occidental se ha preguntado siempre. Memoria, inteligencia, tenemos libre albedrío, toma de decisiones. Esas preguntas, desde siempre, pero antes esas preguntas se intentaban contestar desde la filosofía, Aristóteles, Platón, desde la religión y desde científicos aislados como Freud. O sea que las preguntas son las mismas de siempre, las que intentamos responder. Lo que pasa es que las intentamos responder primero en equipo.
Hoy sabemos que la inteligencia de un equipo es mucho más que la suma de las partes de la inteligencia Una individual. idea más unicista, decís, de todo, como tratar de entender las circunstancias en las que pasan las cosas, Obviamente, a el quién le contexto. pasan las cosas exactamente. Y con los avances tecnológicos. O sea, pero el tema que hoy hiciste, las preguntas que nos hacemos, son las mismas que tuvo desde siempre la cultura Claro. occidental. ¿Y qué no pudimos responder todavía? Bueno, que no pudimos responder. ¿Qué no pudimos responder? O sea, Vaya, ¿Algún hit del estilo ¿qué son los sueños? Por ejemplo, digo, viste Claro. que hay 2000 teorías, pero tan simple como eso. Porque que- vamos a entrar, obviamente, en lo Sí, que claro. sí, pero primero Bueno. dejemos afuera lo que no se pudo. Bueno, primero, el sueño tengo para decir, pero vamos Sí. a ver por lo que no se puede Dale. responder. Sí. Mucho. La respuesta es, no se pudo responder mucho, pero las preguntas más difíciles de responder, que quizás nunca las podamos responder desde la ciencia, y quizás mejor, quizás sea bueno que no la podamos responder, es, ¿qué pasa cuando las neuronas crean, o cómo se crea el pensamiento íntimo, personal, único que cada uno de nosotros experimenta? Todos nosotros, somos 4 acá, está sintiendo algo en este momento, o aburrimiento, o alegría, o excitación, o sorpresa, o mala onda, lo que sea. Sí. Es inabordable de la ciencia hoy cómo las neuronas generan ese estado. Y el segundo punto importante es que sabemos partes del cerebro, del sueño, sabemos de cómo tomamos decisiones, sabemos de memoria, sabemos del olvido, sabemos de la percepción visual, pero no tenemos una teoría general de cómo funciona el cerebro. Todavía no hay una teoría general de que nos explique que el cerebro funciona de una manera o de otra. O sea que tenemos 2 límites tremendos. Uno es la conciencia interna, la experiencia interna, y el otro es una teoría general del cerebro. Y un premio Nobel, y termino, un premio Nobel dijo, que estudia neurociencia, dijo que porque el cerebro humano es apasionante, es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Este Claro. micrófono no intenta entenderse a sí mismo, esta mesa no intenta, un perro no intenta entenderse a sí mismo. El cerebro humano es tan complejo ese órgano que intenta entenderse a sí mismo. Por favor, Claro. ejemplificá hablando del cerebro de Einstein, porque me llamó mucho la atención en el libro, en un momento hablas de cómo se analizó el cerebro, y me parece que da una pauta muy clara de lo amplio que es. Sí, Einstein donó su cerebro, y patólogos son los médicos que examinan el tejido post-mortem. Entonces, el cerebro de Einstein fue estudiado por muchos neuropatólogos, patólogos del cerebro, y hay unos datos que algunos dicen que tenían más neuronas, otras más conexiones entre las neuronas. De tamaño, de peso, ¿eso tiene algo que ver, digamos? Porque alguna vez también se habló de que el cerebro de Kennedy era más grande que lo normal. No ¿O es sé. un cerebro de un genio, un cerebro de una A persona mí lo que me promedio es llamaba la igual? atención era que lo habían separado, dividido en no sé cuántas piezas, como Exactamente. 300 piezas. Exactamente, se disecó, se llama disecar patológicamente, y se estudió parte por parte. Bueno, hubo conclusiones, por supuesto, siempre en un trabajo, pero no fueron categóricas. O sea, la explicación del cerebro de Einstein, unos pueden decir que tenía más conexiones, otros más neuronas en ciertas zonas, pero claramente la inteligencia es mucho más que la suma de conexiones y neuronas. La conducta humana es una combinación de la genética y el entorno, el ambiente. Así que todavía, aunque se estudió muchísimo el cerebro de Einstein, todavía no hay una respuesta categórica de por qué Einstein fue Einstein. Pero sí hay respuestas que lo podemos charlar si quieren, de la inteligencia, de qué es la inteligencia, si la ciencia puede medir la inteligencia. Pero es una cuestión, hablando de esto, ese cerebro de Einstein, de forma, de tamaño y de estructura, ¿es igual el cerebro de un genio al de una persona promedio? Quiero decir, en cuanto a funcionalidad. Sí, los cerebros son como las huellas digitales, tienen formas diferentes en cada uno de nosotros, Sí. es difícil que haya un cerebro igual que el otro, Pero pero en general son iguales. El cerebro del varón en general es poquito más pesado que el de la mujer, pero no hay diferencia intraespecie, entre las especies no se puede diferenciar la inteligencia para nada por el peso del cerebro. Perfecto, entonces no hay una cuestión de conformación técnica que pueda dictaminar este es el cerebro de un genio. No, es una pregunta abierta, todavía no hay una respuesta definitiva, pero por lo que sabemos aún en el cerebro de Einstein no se ha podido detectar algo categórico diferente. Por si recién prendes la radio, te cuento que estamos hablando con Facundo Manes, autor del libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, junto a Mateo Niro. Facundo es neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET y rector de la Universidad Favaloro. Vamos con lo más básico, ¿qué es la inteligencia, Facundo? Bueno, Algo que ustedes tres no tienen mucho. Claro, se levanta y la se verdad va. levanta y se va, con termina estos la 5 nota. minutos de nota me di cuenta que no se los puedo explicar a ustedes. Voy a empezar a responderte esa importante pregunta desde la ciencia. La ciencia hoy no tiene los elementos para capturar o medir toda la inteligencia.
Obviamente que se mide algún aspecto de la inteligencia, se mide el coeficiente intelectual, pero eso para nada representa la inteligencia. Es más, hay que tener cuidado, porque en Estados Unidos hace décadas se usaba el coeficiente intelectual para poner cupos en las universidades, y los negros eran segregados o tenían menos cupos en las universidades porque tenían menos coeficiente intelectual, pero el coeficiente intelectual son problemas aritméticos, gramaticales, que tienen que ver con la cultura, con la familia. Todo lo que mide Mensa sería, lo que mide un test como el de Mensa, que es esa asociación que junta a la gente o que nuclea gente inteligente, entre comillas, que son ejercicios de patrones, de sacar... el coeficiente intelectual para nada mide la inteligencia. Obviamente que correlaciona con algo en la vida. Si uno es muy bueno en matemática o en aritmética, va a ser que sea un buen contador, tareas asociadas, pero para nada representa la inteligencia. ¿Cómo medir el humor? ¿Cómo medir la ironía? Que también son aspectos de la inteligencia. ¿Cómo medir el gol de Maradona a los ingleses? Que es una inteligencia motora tremenda. O sea que la inteligencia hoy no se puede medir científicamente. Se podría decir como es la capacidad de responder en forma creativa a un problema, es la forma de asociar cosas, pero lo que quiero es desmitificar a la ciencia en cuanto a que sabemos qué es la inteligencia. La inteligencia es algo, inclusive hoy sabemos que hay una inteligencia emocional que es muy importante, una inteligencia social. Bueno, lo dijiste ayer. Sí, ayer hablamos de la inteligencia emocional, obviamente no como vas a hablar vos ahora, pero para mí es súper importante. Me parece que es más importante la inteligencia emocional a la hora de vivir en tu vida cotidiana que la otra. Bueno, mira, te voy a contar de esta manera. Yo dirijo un laboratorio de gente brillante. Sí. Mi laboratorio es científico brillante, científica brillante, gente que yo aprendo todos los días, y una de las cosas más lindas que disfruto en la vida es estar con esa gente brillante que estudia el cerebro. Uno estudia en toma de decisión, otros estudian emoción, otros estudian memoria, otros estudian cognición social. Yo soy quizás el menos inteligente, pero soy el líder. Porque quizás tengo inteligencia social como para hacer un libro y comunicar a la sociedad. Tengo ganas. Si yo le digo a un técnico de mi laboratorio específico, le digo, andá a la radio, no. ¿Y por qué para mí es importante venir a la radio? Porque la gente sabe qué hacemos, puede apoyar lo que hacemos, o puede por lo menos conocernos, puede ir a la página web. Entonces, los jefes siempre son los que tienen más inteligencia social. Esto está bastante comprobado, que la inteligencia social siempre, el jefe siempre tiene más inteligencia social que la inteligencia analítica. Sí. Y está bueno que sea así, porque imagínate en la universidad, cuando yo estudiaba en Cambridge, había dos matemáticos que eran el equivalente al premio Nobel en matemática. No hay premio Nobel de matemática. Se cree que porque Nobel odiaba a los matemáticos porque la mujer tuvo un affair con un matemático, pero no se sabe bien. Espectacular. ¿Viste cómo la emoción influye? Sí, hasta en Nobel la ponemos. Bueno, pero había dos flacos que eran muy inteligentes, eran matemáticos y tenían el premio Nobel el equivalente al premio Nobel de matemática. Pero a esos flacos le ponían fotos de miradas de caras con emociones diferentes, sorpresa, alegría, tristeza, y los tipos no podían reconocer las emociones de esas miradas. Menos mal que esos tipos no dirigían la Universidad de Cambridge, y que el rector de la universidad iba a Londres a pedir plata para hacer cena de gala. O sea, claro. Muchas veces la inteligencia social lleva a cargos que dominan a la gente con inteligencia analítica. No, está clarísimo. Seba quiere hacer una pregunta, quiero decir una cosa, porque no me quiero olvidar, quiero dejarla picando, porque mencionó a Maradona y no me quiero olvidar que después quiero hablar de un gol de Maradona en particular. Perfecto. No el de Inglaterra. Hablando de esto que Facundo está de alguna manera ligando, que es muy interesante, esta idea de unión entre los aspectos personales o las predisposiciones emocionales y las duras, la de analíticas. Hay una idea que es el síndrome de Asperger, que se nombró a partir de la década del 70, creo, que postula, a ver, vos corregime, porque yo toco de oído, después de haber leído El curioso incidente del perro a la medianoche, una novela que recomiendo más allá de eso. Está buenísimo. Lo que cuenta es que si una persona en las edades donde empieza a conocer el mundo simbólico, esto quiere decir las letras y los números, sufre algún tipo de trastorno, angustia o algo que lo moviliza, puede llegar a tener síndrome de Asperger y, por un lado, desarrollar una facilidad para lo que es el mundo matemático, el mundo lingüístico, o el mundo, digamos, la literatura o lo que sea, y por otra parte, esto que vos señalás, no reconocer ironía, no poder aceptar símbolos, tener dificultad con interlocutores, digamos, en el diálogo. ¿Cómo ves esto de un desarrollo de un brazo y otra especie de atrofia del otro ligados, ¿no? Como lo que señalabas de los científicos. Bueno, muy buen punto. Dos cosas. Primero, el síndrome de Asperger es un síndrome que se incluye, hay mucha discusión sobre esto, pero se incluye dentro del espectro autista, y tiene esta... el menos autista de los neuróticos. Esta combinación que vos decías de una muy alta inteligencia analítica para recordar patentes, para recordar cuentas, para todo lo que sea analítico,
pero poca inteligencia social. O sea, un autista puede hacer la prueba matemática quizás más compleja, pero no puede saber si vos estás triste al ver la cara, ¿no? A ver tu cara de tristeza no puede reconocer. O sea, hay una gran disociación entre la inteligencia analítica, que es buena, y la inteligencia emocional y social. Pero esto no es debido, lo que quiero... Sí, esto no es debido a un trauma de la infancia, a un reto, a algo psicológico. No sabemos la causa de la enfermedad de Asperger, tampoco sabemos la causa del autismo. Hay una gran discusión que excede esta charla, pero todavía no se sabe bien la causa de este síndrome de Asperger, que es... nosotros tenemos un laboratorio estudiando esto justamente porque las personas son muy inteligentes en lo analítico, pero tienen dificultades en la interacción social, en reconocer la expresión emocional del otro. Yo ahora, por ejemplo, veo que vos estás atento. Quizás un Asperger no se da cuenta y sigue hablando y te ve a vos aburrido y dice, ¿qué hace man? Y sigue hablando y sigue hablando. Pero a su vez tienen inteligencia analítica. Hay una serie de alguien con Asperger que se llama The Big Bang Theory. Sheldon, claro. Ese chico tiene ese es un ejemplo, porque hay una escena que representa bien, que un día le enseñan cómo llamar a una chica. O a un amigo, no me acuerdo, pero él tenía un pizarrón, decir, bueno, ¿querés ir a comer? Si te dice sí, tenía un esquema. Si te dice no, claro. Él no tenía la plasticidad emocional, pero quizás esa persona para hacer una cuenta matemática, para hacer algo analítico, era brillante. En un momento mencionaste un gol de Maradona. Yo quiero hablar de otro gol. ¿Te gusta el fútbol? Más o menos? Me gusta, sí, mucho. Hay un gol contra Italia que hace en el Mundial 86. Me acuerdo, con la pierna, hay que mete la pierna. Yo siempre me acuerdo de mi padre, yo tenía 8 años, y mi padre me dijo algo que a mí me quedó marcado, que dice, en un microsegundo, pensó dónde la ponía, a la velocidad que le pegaba la pelota, que no tenía ángulo. Realmente digo, es una jugada que dura un segundo y Diego la resuelve en ese segundo. Si yo te la explico, tardo 5 segundos. Si yo lo pienso, dónde tengo que acomodarla, tardo 5 segundos. Y si Diego te lo explica, también tarda 5 segundos. Sí. ¿Por qué el cerebro lo logra decodificar todo en medio segundo en ese instante? Bueno, yo en medio segundo no te puedo responder eso, pero te puedo responder si me das más segundos. Sí, por supuesto. 2 reflexiones sobre ese tema. Una es que la toma de decisión humana no es un proceso lógico y racional. Está facilitado por la emoción. Repito, el proceso de toma de decisión humana no es lógico y racional. Está facilitado por la emoción. En la evolución, nuestro cerebro es producto de miles y millones de años. O sea, calculen ustedes nada más que la escritura apareció hace 2000 años. Así solamente la especie humana, en la mayoría de su existencia, no tuvo lectoescritura. O sea, es algo... Por eso, cuando a mí me preguntan de qué va a pasar con Google. Con Google, nada. O sea, yo le doy poca importancia, a no ser que va a crear más ansiedad en los ansiosos o más obsesiones en los obsesivos. Claro, aclaremos lo que te preguntan, que debe ser básicamente... ¿Cómo la tecnología nueva impacta en el cerebro? Es la pregunta. Después, si querés, charlamos. Pero macroscópicamente no va a pasar nada, porque tampoco pasó nada con la escritura, con las bibliotecas, con la aparición de la imprenta. Bueno, entonces, el primero, quiero explicar bien el cómo tomamos decisiones los seres humanos. Los seres humanos, evolutivamente, desarrollamos un sistema de toma de decisiones cerebrales que es automático, no es consciente la mayoría de las veces, la mayoría de las decisiones que tomamos no son conscientes, no llegan a la conciencia, está basado en emociones previas y en experiencias, en memorias previas, y cambia según el contexto. Eso es un poco, lo repito, los seres humanos no tenemos un sistema de toma de decisiones, por suerte, que analiza los pros y las contras de cada decisión, si no, no podemos vivir. Claro. Yo tengo un paciente que tiene una lesión frontal, que va al restaurante y dice, voy a comer, persona italiana, voy a comer tallarines. No, pero voy a viajar a Rosario a la tarde y voy a tener hambre porque los tallarines, a la mitad de camino tengo que parar. Voy a comer un bife. Bueno, pero el bife va a quedar pesado. Y además la pasta acá es buena porque está en italiano. O sea, solamente para elegir un plato entre un bife y un tallarín, las decisiones pros y las contras pueden ser interminables. Entonces, ¿con qué decidimos? Porque con las tripas decidimos, los seres humanos decidimos con las emociones. Claro. Ahora, en forma automática también, basados en cada vez que nosotros tenemos una experiencia, queda en nuestro cuerpo un sello. Y ese sello facilita, por ejemplo, si yo tuve una experiencia traumática con una pelirroja y quiero contratar una secretaria y veo 10 currículum, veo bien todo, y salgo y están las 10 secretarias postulantes esperando y veo la pelirroja, no la voy a... Después voy a explicar en el currículum por qué no la tuve. Después voy a decir, no, porque no hice un curso. No de forma consciente. No de forma consciente, o sea, bueno, entonces, porque no quiero irme de la rama del tema. No. Entonces, el proceso de toma de decisiones humano, que lo podemos expandir, es automático en general. Y el segundo punto, que qué diferencia a un atleta que ganó el oro en Londres en el último Juego Olímpico o que ganó el bronce.
aspecto de la psicología. Los deportistas, Maradona seguramente había gente tan entrenada como Maradona, pero Maradona, además de su talento motor, ha tenido una psicología que los diferenciaba del resto de los jugadores. Claro, sí. Porque eso es lo que diferencia a un atleta de que gana el oro en un juego olímpico, que gana el bronce o el plata. Son actitudes psicológicas, no solo el entrenamiento motor. Carlos tiene una pregunta, digo, al margen de la evolución obvia del mono al hombre, digo, ¿hay una evolución del cerebro por la cual nosotros, por cosas tecnológicas o cosas, digo, podemos manejar cosas, digo, una computadora, digo, y si se la damos a alguien de 1800 no la podría manejar, o el cerebro es el mismo? No, con 1800 no hay ninguna diferencia. Hay diferencias, por ejemplo, el arte apareció hace 40.000 años. Sí. La especie humana empezó a crear arte hace 40.000 años. O sea que quizás comparado con 50.000 o 60.000 años hay alguna diferencia en conexión. No la sabemos, pero habría. Pero en miles de años no hay cambios anatómicos trascendentes. ¿Y va a haber un momento donde alguien en el futuro nos va a ver a nosotros como unos idiotas, por ejemplo? No, porque Beethoven, digo, por ahí lo que está tratando de decir es que Beethoven entendería rápido cómo manejar una Mac. Que digo, no es que él lo entendería mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Vos decís seguro porque cuando dicen, disculpame Facundo, que es que nacen los nenes y enseguida agarran un teléfono touch y todo eso. No. Para que alguien nos vea como idiota, nosotros van a tener que pasar millones de años y la evolución del cerebro va a tener millones de años nuevos, porque nosotros a Miguel Ángel no lo podemos ver como idiota. Yo no creo que había, justamente no creo que había diferencia entre el cerebro de Miguel Ángel y el nuestro. Ahí no hay diferencia. En millones de años hay diferencias. Okay. En miles de años. Okay. Facundo, ahora muchas veces decimos que somos multitasking porque estamos haciendo algo, estamos chequeando Twitter, estamos leyendo rápidamente los titulares de los diarios en el celular, que suelen ser mucho más cortos que de lo que eran en otro momento, letras más grandes. Hacemos todo rápidamente y en un segundo y todo a la vez, ¿no? Sí. Yo recién te estaba haciendo una pregunta, en un momento de retuiteé que estás acá, me fijé, entré a la página de la Rock and Pop. ¿Eso le hace bien al cerebro, lo ejercita o nos lima? Le hace mal. Hay varios estudios, uno rinde menos con el multitasking. Me imagino. Y genera, además de que, por ejemplo, y hay una cosa que yo también quiero graficar que no está en el libro porque yo escribí una columna en un diario después del libro, pero pongo el ejemplo de Kafka. Kafka y varios autores también escribieron libros maravillosos en una tarde, o sea, se concentraron desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, se concentraron. Imagínense, hicieron obras geniales, imagínense a Kafka haciendo ese libro, contestando mensajes de texto, email, con 4 files abiertos en la computadora. No lo hubiese hecho. O sea, ahí tenés un claro rendimiento de cómo nosotros estamos fallando en hacer multitasking. Y aparte, en multitasking baja el rendimiento. Hay experimentos que comprueban que cuando una persona hace multitasking, o sea, varias cosas a la vez, su rendimiento cognitivo baja. Y aparte crea ansiedad, crea estrés, es un problema también anímico. Y por otra parte, hay muchos accidentes. Hay digamos, creo que no quiero hablar sin propiedad, pero creo claramente cuando uno hace un texto en el auto es dramático porque creo que es más peligroso que estar alcoholizado al alcohol leve, digamos. Pero y además creemos que está todo bien. No está todo bien. No, yo puedo. No, hay que tener unas horas desconectado y para crear. Uno no puede crear con... imagínense, estamos siempre... todo lo hacemos. Tenemos 2 o 3 documentos abiertos en la computadora trabajando un trabajo. Tenemos 4 diarios abiertos. Tenemos música. Tremendo. Tenemos el texto. Tenemos WhatsApp, Telegram. Y eso baja el rendimiento. Los videojuegos que tienen patrones, que tienen una cuestión medio... Uno sospecharía que también atrofian cosas o sirven de algo que tenga que ver con lo cognitivo, con la capacidad de aprender más rápido, con coordinación. Bueno, es según, la respuesta no es de un lado o de otro, es según. Hay chiquitos, por ejemplo, con cáncer, que en videojuegos le hacían creer que las células del Pac-Man, el Pac-Man eran las células buenas y las bolitas que eran malas, y los chicos aumentaban la respuesta inmune, o sea, en ese aspecto fue positivo el jueguito. Perdón, ¿y cuando pierde en el juego no le afecta negativamente? Lo pregunto sin ironía. No, en ese experimento los chicos trataban de ganar y de mejorar el rendimiento y mejoraban la respuesta inmune. Lo que quiere decir que si un juego puede despertar mejor atención, hay mucho de esto, pero lo que sabemos que no generaliza después. Por ejemplo, si un chiquito es bueno, o cualquiera de nosotros es bueno en un test visoespacial, después eso no quiere decir nada en la vida diaria. De hecho, nosotros hicimos un experimento que seguramente ustedes lo escucharon nombrar, del mozo de los Tortoni. No sé si lo conocen. ¿Cómo memorizar el pedido? Sí, bueno, yo cuando vivía en Inglaterra, una amiga mía en Londres, Eleanor Maguire,
hizo un experimento que a mí me fascinó, porque los taxistas de Londres, en esa época no había GPS en el 2000, ser taxista en Londres es difícil, porque ganas mucha plata en Londres y además tenés que saber todas las calles que no son mano y contramano y demás. Sí. Entonces un taxista tenían que todos los días decir, bueno, voy de Kensington Palace a Camden Town, qué sé yo. Y tenían el área del cerebro relacionada con lo visoespacial más desarrollado. Entonces cuando vine a Argentina, yo fui a Tortoni y vi un mozo que atendía 3 mesas de 10, 15 personas, estaba lleno. Sin anotar. Y entonces le pregunté, ¿cómo haces? No sabía. Entonces, como buen científico, hice un experimento para ver. Y lo que hacen es asociar la cara con el pedido. Si uno, bueno, no importa, pero si uno cambia esa variable se confunde. O se inventan un sistema. Pero lo interesante para la respuesta que estaba dando es que nosotros después lo estudiamos los mozos de Tortoni y no eran mejores porque tenían una gran memoria en eso, pero no es que eran buenos en otras cosas. Claro. Entonces, uno en un jueguito, volviendo a la pregunta de él, puede ser bueno en la técnica del jueguito, pero eso no quiere decir que en la vida sea mejor o que se generalice ese efecto cognitivo. A ver, el ejercicio intelectual y el ejercicio de la información o la memoria son diferentes. Un intelectual contextualiza el conocimiento y obtiene de A y B una interpretación C, y una persona que acumula conocimiento solamente tiene memoria. ¿Sería esa la diferencia entre...? Bueno, eso es un ejemplo de cómo tener memoria no es sinónimo de inteligencia. Para tener mucha memoria... Eso es que normalmente se confunde siempre con eso. ¿Cómo hago para no ser ansioso? Tan básico como eso. Bueno, me parece que es el problema de... Si ese libro, Sí, con todo el respeto, tiene la respuesta, me estamos hablando de un bestseller que mañana... tiene la respuesta, tiene la entonces me lo respuesta. compro ahora. Ya. Sí, Quiero claro. 3. Sí, Quiero aclarar con quién estamos hablando. Estamos hablando con Facundo Manes, Sí. autor del libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Lo escribió junto a Mateo Niro. Facundo es neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET y rector de la Universidad Favaloro. Podrían ponerle un coso en la tapa que diga, incluye la respuesta de cómo manejar la ansiedad. Y se claro. venden unas copias Ese más. es el título que le tendrías que haber puesto. La ¿Cómo ansiedad, manejar la ansiedad? la ansiedad es un mecanismo normal que tenemos los seres humanos. Es un sensor de peligro. Si yo quiero cruzar la vía 9 de julio, voy a tener que estar un poco atento para no cruzar relajado y que me pise un auto, o cualquier situación que requiera atención para detectar peligro. Ahora, el cerebro tiene sensores que detectan el peligro. La ansiedad es normal. ¿Cuándo empieza a ser patológica la ansiedad? Cuando detecta peligro donde no hay. Bien, Entonces... la historia de mi vida. Ahí no. Esto es importantísimo para explicarlo bien porque va a ayudar a mucha gente con solo saber que el cerebro crea la realidad. O sea, la realidad es creada por nosotros. Si yo ahora pienso que mis hijos están en el colegio disfrutando, voy a estar contento. Si yo ahora pienso que a mis hijos lo están raptando, voy a estar ansioso. Y yo no sé qué está pasando con mis hijos, pero mi cerebro creó esa realidad. Sí, te predispones a ese pensamiento, Bueno, a esa el idea. cerebro crea, de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Repito, de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Si yo pienso ahora que mis hijos están siendo raptados, voy a tener cambios corporales, voy a tener taquicardia, voy a transpirar, voy a estar preocupado, voy a estar nervioso y voy a tener ansioso. Y si yo pienso que mis hijos ahora están jugando en el colegio con los amigos, como deben estar, voy a estar contento y demás. Perdóname, relajado. Si pienso mucho, me va a costar más ser feliz, por ejemplo. Bueno, pero pará, déjame tener la ansiedad. Perdón, estoy ansioso. Claro. Ay, Dios Bueno, mío, no puedo parar. entonces imagínate los sensores de ansiedad en el cerebro como la alarma de un auto. Pero muchas veces detectan el peligro. Pero muchas veces ustedes van caminando por la calle, o la audiencia va caminando, y ven un auto que suena la alarma, pero no lo están robando. La alarma detectó un peligro, pero no están robando el auto. Sí. Bueno, eso pasa en la ansiedad patológica. En la ansiedad patológica, los sistemas de controles normales de ansiedad empiezan a ver peligro donde no hay. Se construye algo lógico sobre una falacia. El problema es que el punto de partida es falaz, entonces todo lo que construyo puede ser lógico. Y ahí uno queda atrapado en una especie de jaula. Te lo cuento de otra manera. Salimos a la noche de este estudio. Nos quedamos acá. Imagínense que nos quedamos hasta la 10 de la noche acá. Vamos caminando por la calle oscura. Y un flaco nos pone un revólver en la espalda y dice, dame la billetera. Sí. A cualquiera que le pase esto va a tener taquicardia. Sí. Va a tener redistribución de la sangre no va a ir al aparato digestivo para hacer la digestión, va a ir a los músculos por si quiere correr, va a haber dilatación de pupila, va a haber cambios corporales, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eso es emoción, eso es emoción. La emoción significa eso. Luego la persona va a tener miedo, eso es sentimiento de miedo. O sea, primero hay cambios corporales y luego sentimiento de miedo. Ahora imaginamos, esto es real, eso es real. Ahora imaginamos otro escenario. Salimos a la noche de acá, vamos caminando de noche, el mismo escenario, y nos imaginamos que hay un flaco atrás, nos imaginamos que nos va a meter un revólver en la espalda y nos va a afanar. Vamos a tener los mismos cambios corporales. Vamos a tener taquicardia, transpiración, Perfecto. dilatación. Eso es ansiedad, porque no está pasando. Y como nosotros
el cerebro crea la realidad, nosotros podemos crear situaciones ansiosas permanentemente, y eso es lo que pasa. Entonces, claramente, los ansiosos ven muchas veces mitad del vaso vacío y no lleno, generan ansiedad artificial. Nunca terminan de hacer cosas también los ansiosos, ¿eh? Siempre dejan todo por la mitad. O las hacen... Porque Sí. quieren pasar a la que viene. Exactamente. Bueno, pero el mejor ansiolítico natural es el ejercicio físico. El ejercicio físico es lo mejor que hay para la ansiedad y es gratis, es muy bueno. Así que si alguien tiene mucha ansiedad, además hay ansiedad que necesita un psiquiatra, un psicólogo y terapia acorde. Pero si alguien quiere ya bajar la ansiedad, el ejercicio físico es la mejor opción. Hablaban antes del multitasking, de la concentración. ¿Existe un tiempo finito de concentración? Digamos, uno tiene una cantidad de concentración determinada en un día, o por si se queda 1000 horas va a estar concentrado 1000 horas. No, hay un span atencional. Claro. Hay un tiempo. Y además, te voy a decir una cosa, la gente, la creatividad no sucede generalmente cuando uno está atento. La creatividad sucede cuando uno está medio dormido, medio cansado, entre dormido o de vacaciones, caminando. Ahora, para ser creativo, para tener un acto creativo, hay que tener una idea en la que uno pensó obsesivamente mucho tiempo. O sea, yo puedo ir mañana a la playa caminando, pero no se me va a ocurrir cómo mejorar el rating de este programa, porque no estuve pensando obsesivamente en esto. Ni a vos vas a estar caminando en la playa y vas a, o entre dormido, y vas a solucionar un problema de científico a mí. O sea, la creatividad se correlaciona con pensamientos obsesivos previos, pero no el momento creativo, el eureka, no aparece cuando estamos concentrados, aparece cuando estamos distendidos, pero antes tuvo que haber un trabajo previo. Facundo, en relación a eso yo te cuento una sensación y vos a ver si le puedes poner nombre o algo que te suene conocido. Cuando me encuentro en una encrucijada creativa o trato de acordarme el nombre de un actor de una película o estoy tratando de resolver algo que creo que está en la memoria o que necesita una salida de ese estilo, yo siento que lo que dejo abierto es una especie de buscador en mi mente, digo... Bueno, lo tiro. O sea, como me hago la pregunta y dejo trabajando la cabeza y me dedico a comer, a almorzar, charlar con amigos, de alguna manera u otra, esa respuesta viene a mí. Lleva un tiempo a veces más largo o más corto. ¿Se entiende? Como si dejara trabajando algo. Yo me hago esa imagen mental. Eso... ¿Tiene alguna especie de asidero físico? ¿Hay una especie de proceso de trabajo, de asociación de ideas? ¿Cómo es? Bueno, te cuento. Para ver si lo entendí bien. Es como si estamos haciendo una palabra cruzada, no te sale la palabra, no te sale. Vas a decir, bueno, voy a tomar unos mates. Calentás la pava, ¡pac! Aparece. Exacto, Sí. yo ¿Es dejo eso? algo abierto como buscando, como si hubiera una ruleta buscando la respuesta. Primer concepto, cuando la mente vagabundea, cuando el cerebro no hace nada, cuando no estamos procesando información de los 5 sentidos, la mente trabaja muchísimo. O sea, trabaja procesando conocimientos ya internalizados. O sea, que la mente, el cerebro humano, mientras estamos no pensando en nada, vagabundeando, nuestro cerebro trabaja muchísimo procesando información que ya tenemos internalizada. Segundo punto, cuando uno está en la situación de crucigrama, que las palabras cruzadas que no le sale una palabra, está atento, el span atencional que vos decías, los centros ejecutivos atencionales están activos. Y ahí no va a aparecer la respuesta porque están activos los centros más fijos, atencionales, ejecutivos del cerebro. Menos creativos, por así decirlo. Cuando uno se relaja, va a tomar mate, los centros de asociación se activan. Y ahí aparece generalmente el eureka. Bien. Así Entonces que hay la bastante... genialidad, entre comillas, está más asociada a eso. Mira, nadie sabe, hay mucha chantada también acá, pero nadie sabe cómo crear creatividad, o sea, hay muchas personas... hay escuela de creatividad, ¿no? Hay mucha chantada ahí también. La neurociencia para mí, por lo menos yo defiendo que no puede ser usada la neurociencia para explicar todo. Hoy no sabemos cómo el cerebro genera el acto creativo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es cuándo se genera. Se genera cuando estamos descansados, cuando estamos entre dormidos. Paul McCartney escribió Yesterday cuando estaba entre dormido. Se levantó y la creó. Ahora, Paul McCartney habrá pensado en cómo escribir Yesterday millones de veces. O sea, la creatividad no se asocia con el pensamiento inteligente, con la inteligencia analítica. Se asocia con el pensamiento obsesivo. Uno tiene que estar obsesivo con un problema. Hay algo que pasa en el video, en la película de la primera visita de los Beatles en The First Visit a USA, y en la primera visita a los Estados Unidos, donde en un cuarto de hotel, cuando están por volver, John Lennon toca en una melódica lo que es la progresión de acordes del comienzo de Strawberry Fields, un tema que termina siendo 5 años, 6 años después. Claro. Toca exactamente la misma progresión de acordes, lo pueden buscar, lo pueden ver. Toca al principio, tan, 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 está tocando eso.
Y es una melodía recurrente, probablemente jodía con eso, pensaba en eso. No está ni señalado en el documental, pero pasa efectivamente. Seba, ¿puedes explicar una cosa para trasladárselo a Facundo y ver y hablar de cómo reacciona el cerebro ante esto? Lo que les decía George Martin a los Beatles con respecto a que saquen no toquen una cuerda en bueno, los acordes. Los acordes están compuestos por 3 notas. Una de esas 3 notas es la nota que define si el acorde es mayor o menor, que es la tercera. Si es dominante, digamos, la nota del acorde que va a hacernos sentir si es un acorde mayor o un acorde menor. Para decirlo de una manera simple, si es un acorde que nos va a poner felices y contentos o es un acorde que nos va a generar algún tipo de duda o sospecha o inquietud. Lo que proponía George Martin era sacar la tercera voz del acorde para que cuando uno escucha las canciones de los Beatles quiera armonizar, bueno, después hacía otro truco, quiera resolver la sensación que genera la canción y sea melancólica y arriba por igual. Y otra cosa que hacían era cantar con las voces, armonizando de tal manera los coros, que la voz que falta es la de uno, la del escucha, que quiere cantar la canción para completar las 3 voces. O sea ¿entiende? que permite un acto de creativo. Sí, claro, a vos al escucharlo te da ganas de cantarlo porque querés resolver lo que está faltando. Eso es lo que pasa en el jazz. De otra manera, en el jazz hay un espacio donde, digamos, yo no soy experto en música, pero en el jazz hay un espacio donde el que toca jazz tiene que crear. Hay un espacio libre de creatividad. Claro. Bueno, para resumir, que me gustaría este mensaje. Para crear, no sabemos cómo el cerebro genera un acto creativo, pero sí sabemos qué factores pasan. ¿En qué circunstancias? Hay que pensar obsesivamente en un problema. La creatividad no viene... A ver, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Repito, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Nadie se inspira y resuelve la ley de relatividad caminando por la calle. Hay que pensar en la ley de relatividad años y luego cuando en un momento aparece el eureka. Claro, un golpe de suerte es... No. En términos de creatividad es para amateurs. Pero para crear hay que pensar obsesivamente un problema. Hay que equivocarse, la gente creativa siempre se equivocó, Steve Jobs se equivocó Paul McCartney, se equivocaron todos los creativos, nunca hay que animarse a equivocarse, Sí. Hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco hay que estar. Hay que estar descansado para los momentos creativos. Y bueno, eso es básicamente la idea. Por eso las empresas como Google ahora y otras empresas dan 20%, no lo hacen porque son altruistas, porque saben que en esos momentos se genera la creatividad. ¿Cómo trabaja sobre nosotros y sobre el cerebro los recuerdos? Leí en una entrevista que explicabas que antes de los 5 años no tenemos recuerdos, o quizás tenemos alguno que otro. Yo tengo algún recuerdo vívido, que te juro por Dios. ¿No me crees? ¿No puedo haber una excepción? Mirá, sí, te voy a contar algo dramático, que Sí. no sé si lo debería contar, pero que yo pienso por ahí. No, por suerte no pasó, pero sí, yo con mi hijo, tengo una hija de 8 y un hijo de 5, Pedrito, que es divino, todo lo es atorrante total, pero tengo una relación buenísima, dentro de la que puedo tener a alguien que... No le di bola hasta los 5. No. Yo los llevo a la cancha, es de Boca, yo soy de River, no me dio bola, pero Sí. tengo una relación genial, me adora. Si yo me moriría hoy, Pedrito a los 30 años no se acordaría nada de mí. Y yo vivo con él todo el día. Claro. Yo no puedo entender que él no se... Y pero que construiría una... No, porque lo que vos, digamos, hasta los 5... Hay una amnesia infantil que fue bastante estudiada, que uno antes de los 4 o 5 años, cuando es adulto, no nos acordamos nada. Y esos recuerdos que creemos que tenemos... Tipo Clemente que dice que se acuerda son... Lo que pasa es que es difícil, no voy a hablar todo el día Una de... pequeñita imagen. Sí, pero son cosas que te contaron, o una foto. ¿Cómo sé yo que no es alguien que en la infancia no te contaron en ese momento? No, yo me acuerdo de estar con mis compañeros de jardín de 4 y uno dijo, el agua te da fuerza. Hizo así, tomó agua y hizo esto. Y yo me acuerdo, eso siempre, levantó los brazos como sacando músculo. Y en un asado de reencuentro nadie lo contó eso. No, bueno. No, nunca más los vi, no sé, no. Por eso te digo, Nunca bueno, raro. Es Facundo, raro, podemos discutir, pero hay una amnesia infantil. Lo interesante que sabe la neurociencia acerca del recuerdo es que un acto creativo, hablando de creatividad, es cuando recordamos. La memoria es el último recuerdo, no es el hecho que vivimos, porque cada vez que memorizamos algo, que lo evocamos, lo modificamos. Entonces, es como un documento Word. Si yo abro un documento Word hoy es miércoles. Sí. Si hablo un documento Word hoy y le pongo un file Clemente, lo trabajo un poco, lo cierro, mañana lo abro, lo modifico, mañana jueves lo abro, lo modifico, lo guardo, y el fin de semana lo abro, lo que voy a ver el fin de semana cuando lo abro es la última modificación, no el documento original, ¿estamos de acuerdo? Sí. La memoria funciona así. Cada vez que yo recuerdo algo, yo lo expongo, lo evoco, y ahí se hace vulnerable.
y sin querer le puedo meter modificaciones. Claro. Y después cuando lo guardo, ese es el recuerdo, no va a ser el hecho original. Muchas veces coincide con ¿Qué es un déjà vu entonces en ese sentido? Una falla de la matriz, como decía... El déjà vu tiene que ver con la percepción, no tiene que ver tanto con la yo memoria. creo que estoy viviendo algo que en realidad me suena algo muy parecido y estoy asociando dos cosas. O sea, en este momento ya lo viví, en realidad viví algo parecido a esto que me parece igual. Pero no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con sistemas más sensoriales. En el déjà vu habría alguna información sensorial que llega más tarde, pero no tiene que ver con la memoria. No me quiero ir de la memoria un cachito más, una cosa. Hay recuerdos, lo estoy afirmando como si supiera, ¿no? Perdón, pero tengo la sensación de que hay recuerdos que están depositados en nuestro cerebro, en nuestra memoria, y no nos acordamos que los tenemos. Exacto. Hasta que un día lo soñás o alguien te lo menciona, ¿viste? Alguien te dice, ¿sabes a quién me encontré? Y ahí te viene una cosa que vos tenías adentro y no sabías. Y generalmente esos recuerdos son los más exactos, porque imagínate que una pareja se va de viaje a Europa, luna de miel, o no sé de luna de miel, pero para que si no se relacionaría con lo que quiero decir, pero se conoce una pareja, amor de verano, y dice, bueno, marzo nos vamos a Europa. Uno la pasa bárbaro. Uno de los dos la pasa. El otro dice, no, ¿qué hago acá con esta persona? Cuando vuelven, el que la pasa bárbaro le cuenta a todo el mundo, quedó enamoradísimo, y le cuenta 20 veces la historia a todos. El otro, como la pasó pésimo, no la cuenta a nadie. ¿Quién va a estar más cerca de la verdad, de lo que pasó? ¿El que la contó muchas veces o el que no la contó nunca? Muy difícil. El que no la contó nunca. Exacto, el que no la contó porque nunca. Está menos contaminado, digo. Porque está menos contaminado. Antes, claro. Cuando esta memoria que vos decís que está consolidada y que alguien te hace acordar, en ese momento, realmente uno tiene un recuerdo bastante exacto. Claro. Cuando uno cuenta, yo tengo un cuento que ya, si algún oyente me escuchó en una charla, se va a aburrir, pero está bueno. Por eso lo que pasa, discúlpame, en el psicoanálisis, cuando se evoca o se vuelve a un lugar del que nunca se volvió y nunca se habló con nadie. Por eso no es lo mismo que hablar con un amigo, hablar con un profesional de la psicología. Porque uno habla de una manera, primero que habla sin interrupciones, sin contaminar, contándolo por primera vez. Digo, es muy difícil que uno tenga una charla de, te voy a contar quién es mi viejo, por poner un clásico, ¿no? Uno tiene que hacer un ejercicio que no hace nunca. Porque no te cuento a vos, bueno, mi viejo, yo, no contamos esas cosas. Y hay un descubrir, y eso pasa ¿no? en los traumas también. Gente que tiene trauma, violaciones o momentos traumáticos en su vida, al exponer, muchas veces como terapia, uno puede recordar, pero además de recordar, aparecen todos los cambios físicos, que como conté antes, ¿no? Entonces, algunas terapias están focalizadas en que la persona recuerde la violación o recuerde el hecho traumático, pero separar los cambios emocionales asociados. Así que todo este proceso de neurociencia de la memoria tiene como fin último también conocer el cerebro, pero también ayudar a la gente con experiencias traumáticas. Tengo una pregunta que manda un oyente acá, me la trajo Fini, por favor. Me parece pintoresca y estoy seguro que dispara algo interesante, pero la pregunta es ¿cómo actúa el cerebro si dormís toda la noche con música? No conozco experimentos o datos que respondan los beneficios de dormir toda la noche. ¿Es verdad con el música. aprendizaje holístico, todo eso, la cinta de grabación, esos métodos de estudio, es una chantada absurda? No, lo que pasa es que sabemos que el cerebro, como dije antes, mientras el cerebro no hace nada, trabaja mucho, mientras no estamos procesando 5 sentidos, o sea, y sabemos que hay muchos procesos subliminales que no llegan a la conciencia, y a partir de eso se construyen cursos, libros, pero ahí es donde está, en la ciencia se dice masajear los datos, digamos, ahí donde yo no quiero entrar, digamos, yo lo que quiero es contar lo que sabemos de cómo funciona el cerebro, después cada uno haga lo que quiera, tampoco me quiero poner había en unos celador del mundo. experimentos de tanques de ingravidez en la década del 60, creo finales de los 60, en algunas universidades de Estados Unidos, donde se sumergía una persona y se le anulaban los sentidos prácticamente, estaba en un tanque de agua, sin poder ver, sin poder tocar, y empezaba a construir la cabeza y, digamos, todos los sentidos que uno no estaba utilizando, toda la información que no venía. Se demostraba un poco lo que contabas al principio, el poderío de la realidad generada a partir del cerebro, que era, si no hay información táctil, genero información táctil. Si no hay información visual, genero información visual. Un poco los sueños tienen que ver con esto, con la necesidad del cerebro de trabajar. Mira, el sueño, te cuento 3 cosas que sabemos del sueño. Primero, que gastamos mucha energía. Antes se pensaba que el sueño era un proceso pasivo, que uno no gastaba energía cuando dormía. Que hoy sabemos que gastamos energía cuando dormimos, o sea, que es un proceso fisiológico activo. ¿Para qué sirve el sueño? Bueno, lo que sabemos es que sirve para consolidar la memoria. Por eso a veces soñamos con gente que vimos el día anterior. Y dice, pero ¿cómo soñé? Y lo vi. Bueno, habría como un filtro y el sueño sería un proceso que no se sabe bien, pero que ayudaría al proceso de consolidar una memoria.
porque no todas las memorias las consolidamos, muchas memorias se pierden. Si no seríamos Funes el memorioso. Es como una minuta del recordamos. día, es que el sueño, repaso lo que pasó. Y el segundo rol del sueño es en el sistema inmune. Si 100 personas se vacunan y a 50 le hacemos dormir mal el próximo mes, porque le llamamos cada hora a la noche y demás, y a otras 50 que duerman bien, las que duermen bien la vacuna va a prender mejor. O sea que el sueño tiene algún rol en la modulación del sistema inmune y el sistema hormonal. Ahora sabemos, un experimento de estos últimos meses, que también en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer hay unas proteínas que tienen que ser eliminadas, que se depositan entre las neuronas. El sueño sería un proceso que limpiaría esas proteínas, o sea que sería también como un limpiador, un filtro de proteínas tóxicas para el cerebro. Así que, pero no sabemos mucho más del sueño. Hay varias teorías, pero no sabemos mucho más. Lo que sí sabemos es que si la gente no duerme, se muere. Hay experimentos que hay animales que se les impidió dormir y se morían, así que el sueño es necesario. La última pregunta que te voy a hacer, Facundo, agradeciéndote. Impresionante visita. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es increíble la nota esta. Gracias. Mira, un oyente acerca una inquietud que tiene que ver con la modificación de los recuerdos. Es una figura que es muy popular en la ciencia ficción. Hay un cuento, una novela de Philip Dick que se llama Podemos recordarlo todo por usted, que te cambian los recuerdos para que sientas que viviste una experiencia. ¿Se podría llegar a pensar en un futuro, o que no solo que te lo Inception, cambien, el origen hacían eso, claro. o que te los modifiquen, Sí, que te los borren? Hay una investigadora en California, en Irvine, la Universidad de Irvine, que implantaba memorias. Uno puede implantar memoria. Hizo un experimento que en 10 personas implantaba memoria. Le decía, bueno, vos estuviste en un shopping y cuando eras chico y tenés el ruido y te salvó un bombero, y la memoria implantada aprendía en 6 de 10. Por eso lleva también al gran debate que hay en la memoria de los testigos en los juicios. La memoria humana no es un hecho fotográfico, se modifica con la evocación, se modifica con la emoción, y además uno olvida casi todo en la vida. Nosotros nos olvidamos la primera vez que caminamos, la primera vez que anduvimos en bicicleta, sí, cuando nuestra madre nos amamantaba. Todos los hechos importantes nos olvidamos. Pero ¿Qué recordamos? Lo que nos emociona. O sea, que la memoria humana es muy frágil cuando se evoca, se puede modificar. La memoria se puede implantar memorias, y esto lleva al debate que dije antes de la memoria de los testigos. Pero si vos me implantás una memoria, digo, que diga que aprendí skate durante muchos años, ¿eso se puede trasladar a mis habilidades físicas? No, eso Okay. no, pero se puede, y también para implantar una memoria, y los experimentos la gente no sabía que tenían que implantar memoria, o sea, hacían experimentos sofisticados donde le decían, vos estuviste en un shopping y vieron los bomberos y lo cosas, y al final en 6, 7 personas de 10 perdía. Y los de la Guerra Fría, esos experimentos que trataban de hacer, de repetirle a un tipo una secuencia, y el día que se la decían por teléfono iba y le pegaba un tiro a alguien como si estuviera programado, de verdad lo digo, hubo como toda una rama del gobierno de los militares de los Estados Unidos tratando de hacer eso, por lo menos lo esbozaron en algún momento. Hay una película muy linda, El candidato de Manchuria, el embajador de miedo, que habla de eso, de cómo generar, un día lo llamó a Clemente por teléfono, le repite una secuencia numérica y él va y le pega un tiro a Calori. No sabe por qué, no sabe cómo lo construyeron, pero lo prepararon para eso. ¿Ese tipo de entrenamiento es posible? Bueno, ese sería poco ético, ¿no? Los científicos tenemos comité de ética, ese experimento sería Sí, difícil claro. hacer. Lo que me parece que estamos terminando y no da para explicar el origen de cómo sabemos que la memoria es el acto más creativo del cerebro humano, pero parte de los experimentos en animales se hicieron con reflejos condicionados. Ponía un pip, por ejemplo, o un pup, diferentes sonidos, y se lo asociaba con un masaje eléctrico y demás. Y bueno, y esos son los experimentos equivalentes a lo que Claro, vos contás con lograban animales. modificar conductas a través de estímulos. Exactamente, Claro. y bueno, pero da para más. Sí, claro, eso. claro. Facundo Manes es neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET y rector de la Universidad Favaloro. El libro a partir del cual estuvimos hablando es Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Lo escribió Facundo junto a Mateo Niro. La verdad que es un lujazo tenerte acá, un placer enorme. No, el placer es Realmente. mío, la pasé bárbaro, son divinos. Qué bueno. Nosotros también, y los oyentes por lo que estuve leyendo, ¿Ah, sí? porque soy multitasking, lo que estuve leyendo es que la verdad que los oyentes también la pasaron muy pero muy bien. Después la nota la vamos a subir a fmrockandpop.com. Ah, buenísimo. Sí, muchas gracias por No, haber gracias a venido, ustedes, los felicito por el programa. Gracias, gracias.